secretos que es mejor que permanezcan ocultos para siempre. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con Netflix. Hoy vamos a aprender español con las chicas del cable. En la lección de hoy aprenderemos vocabulario del día a día y aprenderás un poco de slang español, es decir, el español tal y como se habla en la calle. ¿Estás preparado? Por cierto, si quieres saber quién es el ganador del sorteo de esta semana, ves al minuto. Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip español de una película, serie o canción con subtítulos. Después repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos, para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender español con las chicas del cable. ¡Vamos allá! Adelante. ¿Qué pretendes? No te tengo que dar explicaciones de con quién quedo y con quién no, no es asunto tuyo. Sí, es asunto mío. Te pillo metiendo las manos en la caja fuerte y acto seguido casi te encuentro en la cama con él. Yo he sido honesto contigo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quieres volverme loco o qué? ¿Sabes lo difícil que está siendo esto? No, ¿verdad? No tienes ni idea. Lo siento. Nunca he querido hacerte daño, solo he querido seguir con mi vida. Tienes que escoger a mi mejor amigo. A mi cuñado para eso. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. No he estado a punto de destrozar toda mi vida y la de mi mujer sin razón. Alba, dime que no ha sido sin razón. Yo no te he pedido que dejases nada por mí. Supongo que la recordarás. Sigues viviendo en el pasado. No te creo. Demuéstrame que ya no sientes nada por mí. Nada. Nada. ¿Qué pretendes? El verbo pretender significa querer ser o querer conseguir algo. Cuidado, porque el verbo pretender no es sinónimo del inglés to pretend. Son falsos amigos.
pretender significa querer ser o querer conseguir algo, mientras que to pretend significa fingir o aparentar. Por ejemplo, él pretende ser como Madonna. Significa él quiere ser como Madonna. Strike a pose. ¿Qué pretendes? No te tengo que dar explicaciones de con quién quedo y con quién no, no es asunto tuyo. Dar explicaciones es una expresión que significa justificar algo. Es decir, explicar los argumentos para defender una idea. Normalmente se utiliza de una forma negativa, no dar explicaciones, y significa que no hay necesidad de justificarse. Por ejemplo, no vivas dando explicaciones. No vivas justificando todo lo que haces. No tienes que dar explicaciones. ¿Qué pretendes? No te tengo que dar explicaciones de con quién quedo y con quién no, no es asunto tuyo. La palabra asunto significa tema o problema. Cuando decimos esto no es asunto tuyo, significa que esto no es tu problema. Es decir, que no tiene nada que ver contigo. Perdona, ¿qué hora es? No es asunto tuyo. No te tengo que dar explicaciones de con quién quedo y con quién no, no es asunto tuyo. Sí, es asunto mío. Te pillo metiendo las manos en la caja fuerte y acto seguido casi te encuentro en la cama con él. Meter la mano es una expresión que significa robar. Por ejemplo, puedes meter la mano en una caja fuerte o meter la mano en una cartera, o también puedes meter la mano en una caja registradora. No te tengo que dar explicaciones de con quién quedo y con quién no, no es asunto tuyo. Sí, es asunto mío. Te pillo metiendo las manos en la caja fuerte y acto seguido casi te encuentro en la cama con él. Acto seguido es una expresión que es sinónimo de inmediatamente o enseguida. Se utiliza para indicar que algo ha ocurrido inmediatamente después de otra acción. Estaba haciendo twerking y acto seguido me desmayé. Te pillo metiendo las manos en la caja fuerte y acto seguido casi te encuentro en la cama con él. Yo he sido honesto contigo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quieres volverme loco o qué? El verbo volver significa regresar de un sitio a otro, pero si convertimos el verbo volver en reflexivo, volverse, el significado cambia. Volverse significa transformarse o cambiar. Por ejemplo, volverse loco significa estar sano y cambiar a un estado de locura. Volverse salvaje significa ser normal y cambiar a un estado salvaje. O volverse gruñón significa ser una persona feliz y cambiar a un estado de enfado. ¿Sabes lo difícil que está siendo esto? No, ¿verdad? Tienes ni idea. No tener ni idea significa no saber absolutamente nada. Esta frase tiene un sentido muy negativo y la utilizamos cuando queremos remarcar que alguien es muy ignorante o no sabe de lo que está hablando. El grupo de música Queen es horrible. No tienes ni idea. ¿Sabes lo difícil que está siendo esto? No, ¿verdad? Tienes ni idea. Lo siento.
Nunca he querido hacerte daño, solo he querido seguir con mi vida. Tienes que escoger a mi mejor amigo. A mi cuñado para eso. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Es que es una expresión que utilizamos cuando vamos a dar alguna excusa o alguna razón. ¿Por qué te estás duchando? Es que estoy sucio. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. No estaba a punto de destrozar toda mi vida y la de mi mujer sin razón. Alba, dime que no ha sido sin razón. Yo no te he pedido que dejases nada por mí. Supongo que la recordarás. Sigues viviendo en el pasado. Como ya hemos explicado en otros vídeos, una perífrasis verbal es cuando encontramos dos verbos en una misma frase. Existen diferentes tipos de perífrasis verbal y uno de ellos es la de gerundio. En las perífrasis de gerundio encontramos un primer verbo que está conjugado y un segundo verbo que está en gerundio. Por ejemplo, sigues viviendo en el pasado. Existen unos cuantos verbos que pueden ser usados con la perífrasis de gerundio. Por ejemplo, estar, andar, ir, venir y pasar. ¡Ya está! ¡Eso es todo! ¿A que es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de las chicas del cable sin subtítulos. Si al acabar el vídeo sigues teniendo alguna duda, puedes escribir un comentario y yo personalmente te responderé. Vamos a volver a ver las chicas del cable. Adelante. ¿Qué pretendes? No te tengo que dar explicaciones de con quién quedo y con quién no, no es asunto tuyo. Sí, es asunto mío. Te pillo metiendo las manos en la caja fuerte y acto seguido casi te encuentro en la cama con él. Yo he sido honesto contigo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quieres volverme loco o qué? ¿Sabes? ¿Sabes lo difícil que está siendo esto? No, ¿verdad? No tienes ni idea. Lo siento. Nunca he querido hacerte daño, solo he querido seguir con mi vida. Tienes que escoger a mi mejor amigo. A mi cuñado para eso. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. No estaba a punto de destrozar toda mi vida y la de mi mujer sin razón. Alba, dime que no ha sido sin razón. Yo no te he pedido que dejases nada por mí. Supongo que la recordarás. Sigues viviendo en el pasado. No te creo. Demuéstrame que ya no sientes nada por mí.
bien! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pandas!